Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí presentes en la primera emisión de este nuevo concepto llamado Los Compas. Hoy me encuentro con la eminencia, con el profesional, el doctor Nelson Ávila, y junto a mi compañero Javier, que cada semana les vamos a traer un invitado de relevancia nacional. Hoy tenemos el honor, desde el primer invitado, el que inaugura este programa, el doctor Nelson Ávila, así que lo recibimos como se lo merece. Un aplauso. Hombre, muchas gracias. Es un honor estar aquí con ustedes. Yo soy una persona que nací antes de Cristo, pero en realidad trato de tener, y como lo tengo, de una u otra forma, alguna comunicación con la juventud. Y es porque yo creo, y fíjense que, disculpen que yo interrumpa en esta forma, pero hay a veces algunas concepciones falsas sobre la juventud. A veces dicen, la juventud ya se interesa solamente en andar con el teléfono ahí, etcétera, etcétera. Y le digo, no, la juventud le gusta, primero, que no le mientan. Segundo, la juventud observa en los ojos y determina si la persona le está mintiendo o no. La tercera, a la juventud le gusta que lo que la persona piensa en realidad lo diga, o sea, que no haya diferencia entre lo que piensa y lo que dice. Y tercero, que actúe. Ya que estamos en eso. Estamos hablando de la juventud, ¿cómo fue el doctor Nelson Ávila en la juventud? Pero fíjate que antes de que me responda esa, que eso es interesante, nosotros tenemos una pregunta bien inicial siempre. Recuerda que se nos va esa. Ok. Suponiendo, doctor, que este fuera un ring para pelea, ¿cuál sería para la presentación de don Nelson Ávila? Imagine. ¿De quién? John Lennon. De John Lennon. Con esa canción hubiera entrado el doctor a la casa presidencial. Sí, yo sí creo. ¿Sabe por qué? Es una canción que plantea exactamente un tema de humanidad, de la sensibilidad de la humanidad, ¿verdad? Y cuando dice, imaginen ustedes un mundo en donde no haya guerras, en donde haya paz. Imagínense en donde todas las personas podamos abrazarnos, aunque en realidad seamos diferentes, ya sea nuestro color, nuestra forma de pensar. Ahora, don Nelson Ávila, primero me gustaría saber cómo fue su juventud, porque viene una pregunta muy interesante en base a lo que usted nos responda. Y segundo, si pudiéramos comparar el tiempo en el que usted estudió su maestría y su doctorado en Francia, ¿cómo lo compararía con la situación actual de Honduras y en aquel tiempo en Francia? ¿Estamos cerca o todavía estamos muy lejos? Estamos muy lejos para poderle responder en muchos aspectos, pero entonces comenzaré con la primera. En realidad, diré, mi niñez y mi juventud fue como la inmensa mayoría del hondureño. Familias dislocadas, familias separadas. Yo viví con mi madre y con el resto de mis originarios 4 hermanos, pero hubo separación familiar. Yo viví más con mi padre desde muy niño y sin duda me sirvió también eso para refugiarme, les voy a decir, en los estudios, porque yo quería también estar hoy con mi madre y quería estar con mis hermanos. Y por eso es que en la escuela Lempira, donde orgullosamente estudié mis primeros 6 años de la escuela primaria, ustedes encontrarán y buscan Jorge Nelson Ávila Gutiérrez, porque mi primer nombre es Jorge, no es Nelson. Mi madre, mi padre, mis primeros hermanos me decían Jorge, y después en la escuela Lempira fue donde me comenzaron a decir Nelson, y Nelson soy conocido más por todo. Y entonces encontrarán y buscan y van a encontrar Nelson Ávila. En aquel momento era 5 sobresalientes, 10 faltados en el año, 0, mentira, yo falté, pero bueno, tal vez como era buen alumno me ponían eso. Porque iba lo querían afectar. Sí, entonces finalmente me aparece, yo le digo como historia, en los 6 años, 5 sobre 5, todo sobresaliente. Pero yo también pienso, siempre digo, tengo la impresión que hubo 2 asignaturas que yo no me merecía el sobresaliente. Y una de ellas era artes industriales. No era muy bueno y me hubiese encantado ser un... ¿Sabe qué pienso yo de eso? Sí. Recordemos que actualmente, en la educación,
Ojo, en la educación. Actualmente a usted lo evalúan según lo que hace. Sí. Pero según yo recuerdo, Sí. o sea, porque quizás no tendré su edad, pero ando cercano, digamos, cercano. No, de muchas gracias, que dice a mitad, a mitad. Ok, yo ando casi los 35. Sí, sí, sí. Yo recuerdo que en aquellos tiempos a uno lo evaluaban no por el conocimiento actual, sino que era una evaluación actitudinal. Entonces, Y ese es y fíjese que se ha ese es el perdido. adecuado método. Y se ha perdido. Yo le diré, yo conozco cómo funciona, por ejemplo, el método francés en la prebásica, en la básica. Y bueno, estudié también en Francia ya a nivel de postuniversitario, en realidad. Fue después de que yo tuve mis primeros estudios universitarios, mis licenciaturas aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En el método francés evalúan proceso, por un lado, no tiempo específico, y también evalúan capacidad potencial de las personas. Y eso es importantísimo, porque en cualquier momento usted puede ser un buen alumno, pero por determinadas razones ha tenido algún problema A, problema B, problema C o cualquier persona y va a salir mal evaluado en ese momento. Y eso es lo lamentable, porque además los métodos educativos están hechos como para evaluar en una forma, en mi opinión, más para... no, y bueno, aparte de ello, el método, ¿verdad? Pero más para una especie de, yo diría, penalización. Y por eso el objetivo fundamental es que el estudiante aprenda, ¿no es cierto? Aprenda. No a través de la reprimenda ni nada por el estilo, sino que aprenda. Pero el problema para aprender es la cuestión del método al que usted hacía referencia. El método que se necesita en realidad para la creación de seres humanos libres, porque ese es el objetivo de la educación, hacer seres humanos libres que contribuyan exactamente fuera del sistema, que sean al mismo tiempo críticos, analíticos, que tengan también un método histórico, un método prospectivo, Es que un método a eso positivo. nos enfrascamos en que vamos a ser médicos, abogados, Sí. ingenieros. Y es otro no de los... destacamos otras aptitudes que tienen los Y jóvenes. ese es el otro problema. Y Ese es vea, el detalle. y no hay desarrollo sin cultura. Ojo, la base del desarrollo es la cultura. Y yo, por ejemplo, sí creo que en nuestro país, precisamente por eso estamos atrasados, la cultura la hemos dejado simple y sencillamente fuera. La educación es parte de la cultura, es lo que si le parece en ciencias políticas se conoce como la superestructura. La superestructura está integrada por las ideologías, todas las formas de pensar, todos los valores. También el Estado forma parte de esa estructura. Debería de. Así es, debería. En teoría se da. En teoría, pero... ¿Qué es lo que pasa en nuestro país, doctor? Claro. Muchas veces, o sea, la teoría Sí, está, sí. pero ya la aplicabilidad de lo que debería de hacerse no se da. Pero aquí vengo yo con una Pero ¿sabe pregunta. por qué? Porque para que se transforme usted necesita transformadores. Claro. Igual que para muchas personas, aquí dice revolución, pero para la revolución se necesita revolucionario, me explico. Entonces, hay algunos... Que no seamos solo de relato. Exactamente, pero la revolución yo la planteo como etimológicamente significa que es cambio drástico. En un país como Honduras no podemos continuar exactamente como el país que tenemos, el país que la generación inclusive mía, yo soy corresponsable de dejarles a ustedes una sociedad cada vez más desigual, una sociedad que no genera en consecuencia oportunidades, una sociedad que excluye el pensamiento crítico, una sociedad en donde si usted tiene pensamiento crítico, es independiente, es un verdadero ciudadano, lo excluyen. Lo aíslan. Claro, lo aíslan, porque aquí el que según ellos, que también es el otro elemento de éxito, el éxito está dado para muchos, lo que llaman ellos el éxito mercantil, el éxito financiero, el éxito no tiene nada que ver Hay con otro eso. detalle, don Sí. Nelson, que Sí. a nosotros no nos educan para pensar fuera de la caja. Ese es el Quieren que punto. nosotros estemos. Así es, estemos dentro del mismo así sistema. es. Recordá cuando estudiaste, recordá que en tu carrera te enseñaron a hacer que tu mayor meta o tu mayor enfoque es llegar a ser el gerente o tener un puesto de jefe. Nunca te enseñaron a generar tus propios ingresos o generarle ingresos a Y otras tampoco personas. se Por ejemplo. fomenta que alguien podría vivir del arte o el deporte. Claro, Ese es ¿por qué? otro Porque punto. hay Porque falta tampoco de- no lo apoya. Claro, Ahora, una y muy hay buena talento. pregunta es, para tener todo esto que estamos hablando, revolución, exige cambios, se ocupa sobre todo estudio. Sí. Y el país Por no lo eso entra la pregunta, ¿por qué usted era la mejor propuesta, sería una de las mejores propuestas o la mejor propuesta para ser rector de la universidad? Bueno, yo creo en primera instancia porque, primer punto, desde niño, a los 12 años,
me hicieron una confianza. El resto de compañeros me eligieron presidente de curso y después sí. Entonces yo, primer punto, estoy comprometido con la educación pública, esencialmente. Estoy comprometido con la educación en general, pero con la educación pública en particular, porque fui parte de ese modelo y sí creo en realidad que el modelo funciona siempre y cuando en realidad cambiemos también el método de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ese es el primer punto, lo que significa una responsabilidad con la sociedad. Segundo punto, porque la sociedad necesita que todos sus hijos contribuyamos exactamente a su transformación. Tercero, porque en realidad me he formado bajo todos estos criterios y bueno, yo soy titular del más alto nivel académico, como puede ser unos postdoctorados, y entonces tengo que darlo. Cuarto punto, he contribuido a formar profesionales a nivel de doctorado en América Latina, en varios países con los que yo he trabajado como profesor universitario, ya sea como director o docente en postdoctorados, en doctorados, en maestrías, en especializaciones. También he sido profesor de pregrado. Y entonces sí he contribuido, claro, un enfoque latinoamericano, entonces en el país en donde nací me parece importante. Quinto punto, he tenido formación también a nivel internacional, he trabajado casi 30 años con organismos internacionales, es importante también eso. Hemos tratado de ser coherentes también entre nuestra docencia y la investigación, hemos investigado, por eso tenemos algunos libros. Conclusión, nuestra universidad requiere en realidad ser transformada para que transforme la sociedad hondureña. Y en ese sentido, ojo, pero no es un problema individual, es un problema colectivo. Para mí más que revolución sería reingeniería completa. Pero bueno, vamos a irnos con otra pregunta. En este caso, ¿cuáles son sus propuestas a nivel académico? Ajá. ¿Qué le va a proponer usted a todas estas personas, o sea, a todo el alumnado en general, tanto el que va a ingresar como el que ya está adentro y que conocen los problemas que hay en Autónoma? Sí. Pero ¿qué propuestas a nivel académico le va a dar usted a estas personas como para motivarlos, lógicamente, a que usted sea el nuevo rector, esta figura que es tan importante pues, para la Autónoma? Primero, tenemos que academizar la universidad. Y academia se entiende el más alto nivel de formación. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en realidad más del 90%, en realidad casi el 95%, tienen el segundo nivel universitario, los docentes. Entonces hay que academizarla. ¿Qué significa? Preparar a los docentes para que suban a los niveles superiores de formación. Esto significa que el que tiene licenciatura, que haga su especialización o su maestría. El que tiene su especialización, que haga su maestría. El que tiene maestría, que haga el doctorado. Y los poquísimos, pero contados con los dedos de la mano, que tienen doctorado, pues que hagan postdoctorados. ¿Me explico? En la medida en que usted oriente ese proceso de capacitación docente, usted está contribuyendo con el proceso de formación del objeto y sujeto de la universidad, que son los estudiantes, porque en realidad ese es el objetivo. El segundo punto, tiene que capacitar también al resto del funcionariado de la universidad, el tema administrativo, el tema operativo. Segundo punto, hay necesidad, en consecuencia, con los estudiantes, de crear algunas becas de diversas formas, precisamente para todos aquellos estudiantes que han hecho todo un enorme esfuerzo también en términos relativos, porque no se les olvide que hay trabajadores estudiantes y hay estudiantes 100%, ¿me explico? Entonces, carreras caras. Así es, carreras caras. Con la odontología. Odontología es carísima y estamos también. Y estamos en una universidad que es pública, así es. Entonces deberían de ver ese tipo de cosas o proyectos para ayudar a las personas de bajos recursos que están haciendo el esfuerzo, porque conozco personas que no tienen la capacidad económica y están un tiempo acá, se van a los Estados Unidos a trabajar hasta mojados y vuelven para terminar su carrera. Tercero, la propuesta que yo le voy a hacer, que tiene que ver con la parte académica, pero todo eso es universalizar la UNA
no solamente para los hondureños residentes en el exterior, o sea, no solamente para los que están acá, sino para los residentes en el exterior y sus familias. La diáspora hondureña es casi el 15% de la población, hay casi 1.300.000 hondureños en el exterior. Y sus hijos, muchos de ellos que se fueron de acá porque no tenían oportunidades, cuando terminan la secundaria, por ejemplo, algunos de sus hijos, entrar a una universidad estadounidense o española en algunos casos es muy caro. Entonces, ¿por qué no la universidad puede dar ese servicio virtual? Así es. Entonces, yo voy a poner un sistema de educación cibernética orientada precisamente, y no solamente para los hondureños, sean salvadoreños, guatemaltecos o estadounidenses o españoles que quieran a universidad abierta. España, hay universidades de España que la gente toma maestría desde aquí. Así es. Todo completamente remoto. Y la Universidad del Atlántico. Sí. Yo estaba sacando comunicación corporativa con ellos completamente en línea. Claro. Ojo, lógicamente, y ese es otro punto bien interesante, ellos están en un nivel educativo muy avanzado al nuestro. Claro. Eso me imagino, doctor, que va a tener que ser un proceso de análisis y de estructuración. Es perfectamente posible saltar etapas, pero inteligentemente. Me explico qué es lo que usted, científicamente. Esa es la tercera propuesta que me parece fundamental poderla hacer, o sea, la universidad abierta. Pero esto significa cambiar el método de enseñanza-aprendizaje, etcétera, etcétera. El cuarto, esto estará también aplicable para hondureños que viven en determinadas circunstancias para evitar que sus padres los envíen a sectores urbanos y ellos viven en sectores rurales y que tengan acceso. Para ellos, la universidad, ¿cómo pretendo yo reducir los costos? Por ejemplo, ¿sabe usted qué significa la reprobación en la universidad? Que es un sistema inquisidor. Entonces, yo tengo un sistema de cómo disminuir los niveles de reprobación. Y le digo, ahora usted tiene que hacer el examen donde se quiere, el día en que quiere y todo lo demás. El verdadero objetivo no es reprobar a la gente, el verdadero objetivo es garantizar que aprenda. Entonces yo tengo un sistema en donde disminuimos la subjetividad y es una evaluación a través de un sistema electrónico de registro en donde las personas se sabe muy bien que sea ella el que hace el examen correspondiente y haría el examen cuando quiera, ojo, pero en el marco de un tiempo. Yo le digo, el examen, por ejemplo, cibernéticamente hablando, será del día lunes X al día domingo Y, por ejemplo. Y el estudiante se prepara y cuando él considera que está preparado, hace el examen, ¿me explico? Y eso nos rebaja enormemente los costos. Y aquí termino. ¿Sabe cuántos son los costos en realidad de la universidad por reprobación? No. 700, en base al presupuesto actual. Ponle 5.000 millones de lempiras, es un poquito más, ¿sí? Que es el presupuesto final. Son 750 millones de lempiras por año. Ese es el costo de la reprobación. Entonces, mi objetivo, costo perdido. Yo puedo. Eso se podía ir para infraestructura, así es, para mejorar. O para el programa de becas. Y para el programa de becas. Esto, doctor, sí. Adicional a todas las propuestas, se requiere. Porque ahorita nos enfocamos bastante en la gente. En la parte académica. Pero, también lo dije para hablando de infraestructura, la universidad carece de muchas cosas. Sí. Hablando de maquinaria para ciertas carreras, de aulas donde puedan caber todos los alumnos. Sí. ¿Cómo usted podría...? Vea, estamos en el siglo XXI. Y en el siglo XXI lo que hay que hacer es una asociación inteligente entre la parte virtual y la parte de educación a distancia también, que hay una diferencia, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo lo que es la presencial tiene que ser una adecuación inteligente. Exactamente. Entonces, en este contexto, lo que es importante no es hacer enormes edificios para ello, tiene que ser edificios adaptados y ahora la información a usted le viene cibernéticamente, le viene a través vía satelital. Entonces lo que tiene que hacer son salones en donde la gente pueda tener acceso a esa comunicación, pero también la puede tener en su casa. Pero si quiere, llega a la universidad, en donde también podemos tener todo lo que es una biblioteca virtual. Ahora, vea, no le cuesta prácticamente nada hacer usted una asociación con las grandes bibliotecas del mundo, desde la biblioteca desde la
la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, por ejemplo, tiene centenares de millones y tiene acceso directo. Usted lo hace también con, qué sé yo, con también la presencia de información que usted tiene en Inglaterra, en Francia, en España, y lo tiene a diversos, siempre, ojo, no, virtual, todo esto es virtual para que la gente necesita el libro X, lo tiene inmediatamente a cero costo, me explico. Porque es la universidad la que absorbe todos esos costos de inscripción. Yo les puedo decir que en realidad tenemos que adaptarnos a esas mismas condiciones, de forma tal que con ello disminuimos los costos de infraestructura para los efectos de orientarlo hacia que es la otra propuesta. No hay universidad sin investigación científica. La producción de la investigación científica es marginal en muchos de los países nuestros. Entonces tiene que orientar recursos hacia la investigación científica. Yo ahorro por la vía esta que les digo y en consecuencia puedo crear también esas condiciones. La otra, que es otra propuesta que significaría sin duda alguna hacer de la universidad las posibilidades de una institución financieramente autosostenible. Yo ya lo he dicho durante meses, si tenemos una facultad de medicina y una facultad de química y farmacia, ¿por qué no tenemos una empresa productora de genéricos? Y en una sociedad como la nuestra, en donde los medicamentos son carísimos, la universidad misma puede vender una parte al Estado para que a través de los hospitales y la otra parte que la regale a los pobres, ojo, como una forma de extensión de la universidad, por un lado. Pero también termino, si tenemos una facultad de ingeniería, en este caso ingeniería civil, vea usted el tipo de carreteras tan pésimas que tenemos por corrupción. Aquí se construyen carreteras en donde no se cumplen las especificaciones ni de los componentes que tienen que integrar esto, ni exactamente, y también, entonces roban, perdón, pero la palabra es correcta, ¿verdad? Es corrupción, entonces hacen la carretera menos la vida útil, menos ancho, exacto, y entonces, y aquí no hay supervisión del mantenimiento tampoco. Eso es infraestructura, perdón, ingeniería civil. Aquí tenemos ingeniería mecánica. Nosotros exportamos chatarra que nos viene convertida en vehículos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué nosotros no hacemos engranajes? Tenemos ingeniería mecánica. Sí, exacto. Tenemos una facultad de ciencias económicas, incapaz también de dar propuestas de desarrollar la nación, propuestas de mejorar la eficiencia, si le parece, no solamente a los municipios, sino que a las empresas. Dar la universidad consultorías precisamente para mejorar la visión económica en este momento. Tenemos serios problemas en ingeniería eléctrica, ¿no es cierto?, en la generación de energía, porque no es capaz la universidad de haber dado propuestas para la solución de las pérdidas técnicas y no técnicas. Perdón, discúlpeme. También el tema del CURLA, por ejemplo. ¿Por qué no podemos ser competitivos en la generación de productos de primera necesidad, etcétera, etcétera? Productos cárnicos, productos lácteos, productos vegetales, etcétera, etcétera. Solamente mencioné algunos, ¿verdad? En microbiología. Más proyectos. Retomando entonces, doctor, hablamos de las propuestas universitarias, ¿verdad? Ya tomando un énfasis más completo, la gente a veces no comprende, yo soy uno de ellos. ¿Cuál es la importancia, aparte de la educación que forma la rectoría universitaria? Sí. Que sé que no solo influye en decir, vamos a darle oportunidades a estos jóvenes, sé que influye en muchas decisiones a nivel general del país. Sí. Yo le diré, muchas decisiones a nivel general del país tienen una enorme influencia directa, en algunos casos positiva, pero lamentablemente en Honduras en su mayoría ha sido negativa. Fíjense, por ejemplo, al punto que la sociedad hondureña debería ser un reflejo de la universidad, ¿verdad? Pero aquí ha ocurrido a la inversa, la universidad ahora es un reflejo de la sociedad hondureña, y me disculpan, en su mayoría, ¿cuál es el reflejo que se da? Uno, ilegalidad. En Honduras hemos funcionado sobre la base de ilegalidad. En la universidad hay un montón de actos de esa naturaleza. Se ha violentado la ley. Segundo punto, la exclusión. Durante 20 años se excluyó a los estudiantes en las decisiones que la misma ley dice. Claro, y durante casi 20 años estoy hablando de toda una generación. Óigame, entonces ahí hay una exclusión. Tercer punto, hay elementos de corrupción, ¿verdad? Y han habido infinidad de esos hechos que se presentan. Y entonces también en la universidad.
Cuarto punto, ineficacia del Estado. ¿Por qué tenemos un país pobre? ¿Porque hay problemas de recursos? No, para nada. Nosotros podríamos tener un país en ruta para el desarrollo. El enorme problema es, ha faltado verdaderamente políticos, fíjese, porque los políticos son científicos. Les recuerdo que los primeros pensadores de la política siempre dijeron, ¿quiénes tienen que ser políticos? Solamente dicen seres virtuosos, ojo. ¿Y qué se entiende por ser virtuoso? El ser virtuoso es aquel, dice, que tiene acceso al conocimiento. Y además, dicen los primeros pensadores sobre la filosofía política, la ética y la justicia es la base de la política. Entonces la pregunta es, ¿en la política real es que hay ética? ¿Ha habido justicia? Pero es que ¿Ha habido virtud? en realidad el político en Honduras es virtuoso para robar en su mayoría. Bueno, o sea, no todos. es su contrario, más bien. O sea, más bien son antipolíticos, o sea, son la antítesis de la política. Por eso les digo politicoides. Entonces, sí necesitamos verdaderamente políticos que trasciendan el momento, como Morazán, pues que Morazán trascendió el momento e hizo propuestas sustantivas. El político jamás piensa en su interés personal. El político piensa en la colectividad. La política es colectiva. Solamente algunos, hay algunos que se atreven a decir, el poder se mantiene, el poder, pero es que piensan en el poder en términos personales. Esa es la mentalidad del autócrata, del dictador, pero ese no es un político. El político entiende que el poder es colectivo. ¿Y cuál es el objetivo de la política? Transformar las sociedades para crear civilización, no barbarie. Y lo que hemos tenido es barbarie. Entonces, eso se ha reproducido entonces en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y sí es perfectamente posible revertir esa lamentable tendencia. Pero muchas veces, sí, a mi criterio, ojo, sí, muchas veces siento que hay que utilizar el poder y sobrepasar a lo que se está acostumbrado para llegar a alcanzar el beneficio general. Que es lo así que debe ser. Mire El Salvador, mi criterio, ojo, para mí Nayib Bukele sí ha pisoteado muchas cosas, pero está buscando un beneficio general para toda su población. Sí. Y está muy bien. Allá dicen que él es dictador, que él no respeta los derechos humanos, que él no respeta esto, pero está buscando que el colectivo general esté bien, que el desarrollo económico, el desarrollo de trabajo. Pero es que muchas veces somos reacios al cambio. Ese es otro El cambio problema. positivo va de la mano con decisiones fuertes. Completamente. Y la educación es el principal factor para que uno empiece a comprender que las cosas se van a hacer diferentes porque estamos mejorando. Un ejemplo claro, hace poquito tuve la oportunidad de conocer el país vecino, Costa Rica. Sí. Y me llevó una sorpresa, unos amigos me cuentan que ellos tomaron el transporte público. Y se dieron cuenta que el lugar al que llegaban ya habían pasado y se pararon en el bus y aquí déjeme. No, la educación comienza en el pueblo. Así es. Y el chofer del autobús les dijo, no, hasta la parada es allá. Y es más, me comentan ellos, la gente nos miraba raro. O sea, estamos acostumbrados nosotros mismos al desorden también. Y es porque no hemos tenido educación desde jóvenes. La porque nos educación molesta el cultural orden. lo hemos mezclado mal y ese es el gran problema. Sí. Dice el doctor, y por eso es cierto, vaya. Creo que llega un 7%, un 7% ingresa de la población nacional a la universidad. El 2%, incluso creo que ahorita las estadísticas han bajado. Sí. Es el que logra egresar. Sí. Y y si uno egresa sin trabajo, o sea, muchos dicen, ¿para qué estudio si no voy a trabajar? Entonces, no tenemos educación, no tenemos personas pensantes de manera coherente y eso afecta lógicamente al país. Sí. Impacto sustantivo. Entonces, para mí, en el caso, el doctor Nelson puede llegar a hacer un gran cambio con las propuestas que está ofreciendo. Es de hecho la mejor propuesta ahorita para... Que he escuchado. Pero dejando a un lado la educación, doctor, porque usted tiene experiencia en más áreas, su opinión actual del gobierno presente, ¿verdad? Y una consulta, si usted si usted pudiera ser rector universitario o asesor presidencial, ¿cuál escogería? Ser rector. Ser rector. ¿Sabe por qué? Por una sencilla razón. Porque yo pondría la universidad al servicio del proceso de transformación de la sociedad y al mismo tiempo hacer lo que debe ser la universidad, que es no solamente un instrumento transformador, sino que también un instrumento ejemplo
de lo que es la responsabilidad ciudadana para crear seres humanos. Yo les comentaba a ellos que tienen todo este emprendimiento que yo no me considero que sea muy bueno para un emprendimiento, pero sí me considero que soy muy bueno para el área que estudié. Sí. Entonces, no es que estamos formando solo jóvenes emprendedores. O sea, No. que todo el negocio se va a centrar en que todos vamos a emprender, pero no vamos a tener quien nos consuma. Sí. Claro. Porque habemos de todo tipo, Pero- y eso es lo interesante de poder hacer de esa forma la educación. Claro, por lo mismo, o sea, pero recordad que no todos tienen las mismas posibilidades o Así es, oportunidades. así es. Entonces, sí, van a Por haber... eso hay que fortalecer, por ejemplo, la educación técnica. Por eso es fundamental pensar en el Infop, fortalecer el Infop, Aprender que esté haciendo. presente, aprender haciendo, que esté presente en todos los municipios de Honduras. ¿Por qué no? Eso le adelanto. ¿Y por qué razones? Es importante toda la educación técnica, toda la educación universitaria, porque no todos pueden o podemos ser universitarios, no queremos ser universitarios, pero inclusive, entonces, toda esa formación es capital por una sencilla razón, porque la educación es una forma de cómo podemos ir poco a poco logrando la equidad de una sociedad completamente desigual como la hondureña. Entonces usted genera oportunidades a través de la educación técnica o la educación, si le parece, científica, pero al mismo tiempo crear todas las condiciones en realidad para que las personas puedan, de una u otra forma, aplicar lo aprendido. Y para ello, el gobierno debe ser un facilitador, la universidad un facilitador, tratar de que el modelo económico funcione, porque el enorme problema en un país como Honduras es que no funciona ni el modelo económico ni el modelo político. Le doy un ejemplo de cómo no funciona el modelo económico. El 70% de la población económicamente activa en Honduras se autogenera sus propias condiciones a través del sector informal. Eso significa que sobre la base de que en Honduras la población económicamente activa llega a 150,000 personas aproximadamente cada año, entonces lo que le ocurre es que el sector social, el sector formal apenas puede absorber 50,000 nuevos trabajadores, o sea, 100,000. Entonces tiene que crear sus propias condiciones. Ese es un problema fundamental, sin duda alguna, que deberíamos nosotros considerar que también es parte del modelo, pero también eso es porque el modelo político no le funciona, porque el modelo político es excluyente. Y entonces usted tiene más bien que los antivalores se han superpuesto en nuestra nación. O sea, aquí el que llaman el vivo se pretende superponer sobre el inteligente, ¿me explico? El corrupto se pretende imponer sobre el honesto. El incapaz sobre la vía. Al mismo tiempo de ser un servil, de repente usted lo tiene también dirigiendo inclusive procesos. Y entonces eso le genera, eso es parte de la realidad histórica hondureña. Todo eso tenemos que transformarlo, y la universidad y la política, pero en realidad la buena política puede contribuir a eso. Por eso yo exhorto a todos los jóvenes que no digan yo soy apolítico, nadie es apolítico. Que sean apartidarios es otra cosa, ¿verdad? Que no tengan partido y todo lo demás. Pero todos somos políticos. Pero la política, reitero, es una ciencia para crear civilización, no barbarie. Lo que pasa es que hemos estado acostumbrados a lo contrario de la política. Nos han acostumbrado. Así es. Y entonces ustedes jóvenes, por favor, participen de la política con buenas propuestas para transformar su medio. Esa es la idea. O sea, los mismos jóvenes. ¿Cómo Dos el preguntitas doctor- más y cómo vamos a el- hacer el cierre para Yo tengo que una- nos cuente ya, algo bien ya bonito. llegando a algo más personal. ¿Cómo maneja usted, doctor, las críticas? Las críticas. Porque alguien tan estudiado pudo haber sacado provecho de algo que no fuera la política. Sí. Pudo haber formado un imperio, por así decirlo, en la Sí. empresa privada o en lo que sea, sin haber tenido intervención pública. Sí. ¿Cómo usted maneja las críticas? Porque estamos en el ojo público, Sí. tenemos que estar acostumbrados pues, a recibir Sí. todo tipo de comentarios. No hay problema, soy tranquilo. Igual que cuando me lanzan un vaso con agua Por eso que a por una eso, persona. por eso. pero ustedes son personas con civilización. Pero lo mismo pensamos, mire, o sea, esto ya no se Sí, Y- no, yo creo que, vea, las críticas siempre son fundamentales. Con las críticas usted se desarrolla. Hay un método fundamental. Pero eso dije, en Honduras, claro, es que hay una diferencia entre la censura y la crítica, ¿verdad? La crítica significa elementos positivos y elementos negativos. ¿Y cuál es el objetivo de la crítica? Desarrollar. La censura, bueno, eso es lo más fácil, ¿verdad? Así que no, yo no tengo ningún problema sobre eso. Así que bienvenidas ¿Usted todas se las considera, críticas. doctor Sí. Nelson, Sí. que era el mejor candidato del Partido Libre?
Yo Porque sí el pueblo lo creo, expresó, claro. sí lo he expresado y lo que nos decretaron no se corresponde con la realidad y eso se sabe muy bien dentro del partido exactamente cuál fue el porcentaje. Nosotros lo sabemos. Y lo que es lamentable tampoco es que al movimiento nuestro, 5 de julio, no le han reconocido los derechos que corresponden. Porque hay algunos que creen que excluyendo se debilita. En realidad excluyendo más bien quien se debilita es el que excluye. Porque la lógica significa que si usted no le tiene miedo a alguien, jamás lo va a excluir, ¿no es cierto? Claro, claro. Y usted, si en la medida en que piensa en igualdad, etcétera, no hace ese tipo de cuestiones. Pero bueno, yo no soy quien para poder imponer mi forma cultural de cómo reaccionar. Tendremos al doctor en Yo las escribo. próximas Elecciones. elecciones. Bueno, depende si soy rector. No sé si estaré todavía entonces listo como para dejar Sí, claro. la rectoría, porque les adelanto, la primera decisión que yo voy a tomar si soy rector es convocar a un encuentro de toda la comunidad universitaria para plantear el rumbo de la universidad y en eso hacer el planteamiento de todo lo que yo les he dicho, ¿verdad? En ese sentido y en el contexto al mismo tiempo de que tenemos que unir todas las formas de pensar. En la universidad debe primar la ética, la justicia y la ciencia para transformar la sociedad y no hay que excluir absolutamente a nadie, pero hay que hacer justicia. El que cometió errores de ilegalidad, de corrupción, etcétera, obvio, que tiene que aplicársele la Ávila, justicia. ¿usted pasaría tiempo en la universidad o pasaría tomando café como el que le agredió con un vaso de agua? Bueno, yo me gusta el café, pero lo haría siempre así como con ustedes, tratando de avanzar hacia adelante y no perder el tiempo en nimiedades, por no decir otra cosa. Mire, como última pregunta, ya para hacer el cierre. Sí. Mire, se le voy a plantear de esta forma. Dígame. Hoy por hoy, aquí viene Netflix y le dice, ok, doctor Nelson Ávila, ¿qué historia nos podría vender usted a nosotros para publicarla en Netflix? ¿Qué historia tiene que contarnos don Nelson Ávila como nosotros televidentes, lógicamente, o seguidores de la plataforma Netflix? Cualquier historia que se le venga a la cabeza ahorita que podría venderle a Netflix. Bueno, una historia en el sentido que en los momentos difíciles, fíjese, yo soy la persona más tranquila. En los momentos difíciles. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando viví en Francia iba a conocer desde arriba, desde el Monte Blanco, que tiene 4.500 aproximadamente, si no mal recuerdo, kilómetros sobre el nivel del mar, y de repente el funicular se revienta el cable más alto. Claro, hay infinidad de cables, ¿verdad? Por esos temas de seguridad. Y la distancia entre uno y otro, no sé cuánto será, 9 metros, no lo sé. Pero en ese momento, obvio, por gravedad, cae y todas las personas arriba, todos sin excepción, y yo estoy escuchando que todos están gritando, etcétera, y yo estoy tan tranquilo como estoy en este momento, pero estoy plenamente consciente de lo que está ocurriendo. Entonces, ahí es donde, como decía Sócrates, conócete a ti mismo. Conocí que en momentos difíciles soy en realidad muy tranquilo. Y eso lo aplicaré en la universidad, si soy rector, o en nuestra nación, si soy presidente de la República. Yo sé que Carlos ahí se hubiera desmayado. Vos te desmayaste. Yo no estuviera aquí. No, yo No sé estuviera. Me lo compraría Netflix, entonces lo pasaría. Si hacemos la película, eso está como para una película desde esos momentos como... El hombre que venció el miedo. Ah, el hombre que venció el miedo. Sí, buen título. Buen título. Esa es la próxima producción que le vamos a hacer al doctor Nelson. El hombre que venció el miedo. Ya para cerrar, una última pregunta que sí quiero que nos responda con una sola palabra. Sí. Situación política actual del país. Con una sola Grave. palabra. Grave. Ok. Bueno. Okay. Agradecemos mucho al doctor por haber tomado el tiempo. Sabemos que pasa bastante ocupado. Pero para ustedes, para que la gente, para usted y la juventud, yo la siempre gente estoy también listo. conozca más a profundidad, ¿verdad? Porque a veces nos acostumbramos solamente a ver los medios Claro. tarifados, podemos decir, Claro. y entonces ocultamos la verdad. Entonces, muchas gracias, doctor. Y Fue un aquí placer. los compas Hombre. estamos abiertos para lo que sea. Se quedó con la mano, señor. Me quedé exclamando. Perdón, no me fijé. Que me fijé. Es que No se por preocupe. tratar de escucharlo directamente. No se preocupe. Bueno, yo sé que unidos Esa es la idea. podemos transformar esta sociedad, esta nación, sin perder de vista que Honduras forma parte de un contexto mundial
la humanidad y el ecosistema tenemos que protegerlo y tenemos que desarrollarlo para que la civilización humana respete al mismo tiempo el resto de especies. Adelante. Ok, listo. Muchas gracias, doctor. Entonces Mucho nos vamos. gusto. Esperamos que les haya gustado y los esperamos en Hasta el la próximo próxima. programa. Nos vemos. Adelante. Mucho gusto.